Por fin salió la colección de Miniso por League of Legends. De hecho, aquí compré mi bolsita y me emociona mucho abrir estas keycaps para ver, quiero ver cuáles me salen. Estos son los que salen, pero a mí me gustaría más el de Jinx. Chan, 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 chan. Oh, creo que es un especial, tiene plástico. Uy, es el brazo de Vi. Es el puño de Vi. Miren, está bonito. Aquí tengo el otro. La verdad no creo que tenga tanta suerte, pero pues a ver si me sale Jinx, porque ya pues ya me salió un especial. Si no, voy a ver con quién lo intercambio. No tuve suerte, ya no me salió otro especial, pero es Vi. Justo me salió, bueno, este sí no tiene el brillito, pero justo me salió. Aquí tengo las demás cosas. Este es el peluche de Lulu. Yo creo, a mi consideración, fue la mejor merch que sacaron, la de Lulu. De hecho, sacaron mucha de Lulu, de Jinx y de Teemo. Me costó 399 pesos. También me gustó, fue la gorra. En 250 pesos. Me gustó este detalle, ¿no? Porque simplemente igual pudieron haber dejado el logo de Teemo. Compré este llavero que, ay, no sé, me gustó. Me gustó mucho, parece tal cual un emote, ¿no? Que podía estar en el juego. No sé si lo está, pero pues está padre, la verdad. En 230. Un poco elevado, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Por último, pero no menos importante, creo que fue la merch donde dieron más variedad. Y fue en los llaveritos. Este es Yasho, ¿no? Pero está bonito. Tiene aquí tal cual el dije donde aparece su nombre. Y como que la cantimplora, ¿no? Este me gustó mucho. De hecho estaba el de Jinx. Ya no lo pude conseguir. Si no, yo creo que también me lo hubiera comprado. De Akali tiene el kunai. El tablerito donde dice su nombre. Y de este último es de Gwen. Yo creo que este es el que tiene la cara más bonita. Y fueron 212 pesos de IVA. No, Claudia Sheinbaum, ¿qué onda con eso? Mira, con la gorrita de Teemo, no sé, dime, coméntame tú. Si te gustaron la merch o no, ¿qué opinas de eso?